Titulares de prensa, jueves 2 de julio del 2020 por el canal Venezuela. Libre Celo. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde rechazó por segunda vez el habeas corpus solicitado por la defensa del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro. El Supremo de Cabo Verde negó la petición el martes 30 de junio, posición que ya había fijado el mes pasado. La segunda solicitud de habeas corpus fue entregada el 25 de junio por la defensa de Saab, de acuerdo con una fuente cercana al caso. El Tribunal Supremo de Londres negó el acceso a Nicolás Maduro de alrededor de 1.110 millones de dólares en oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra y dictaminó que el gobierno británico ha reconocido inequívocamente al líder opositor Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. La decisión le otorga a Guaidó y a la Junta ad hoc de su gobierno designó para el Banco Central de Venezuela el control no solo de las 30 toneladas de oro que aún se encuentran dentro del Banco de Inglaterra, sino también más de 120 millones de dólares de un contrato de intercambio de oro negociado por el banco Deutsche Bank. Nicolás Maduro pidió apoyo a la opinión pública tras dejar sin efecto la suspensión de la embajadora de la Unión Europea. El dirigente oficialista aseguró que la medida se debe a que decidió acordar con la Unión Europea mantener una relación basada en el diálogo. El régimen reportó el día de ayer 6.062 casos positivos y 54 fallecidos por COVID-19, pero en realidad se desconoce cuántos casos y fallecidos hay en Venezuela. Y esto debido a la falta de transparencia por parte del régimen, la poca preparación en materia epidemiológica y la falta de suficientes pruebas de despistaje. La crisis sanitaria y de servicios públicos como el agua, la electricidad, la escasez de combustible, la hiperinflación, persecución a las instituciones, medios de comunicación y personal médico-sanitario hacen de Venezuela una zona vulnerable para el COVID-19. Cabe destacar que desde el año 2016 el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico y para la actual pandemia los datos se suministran de forma verbal y controlada por el régimen chavista. Transparencia Venezuela. 9 bloques delictivos operan y ejercen control en el país. En el país operan 9 bloques delictivos, así lo documentó Transparencia Venezuela en su informe reciente Crimen Organizado y Corrupción, un problema de Estado. Al menos 15 agrupaciones paramilitares o parapoliciales dominan el territorio, ejercen control social y se dedican a la actividad de delincuencia organizada. Los investigadores señalaron a las megabandas criminales, los pseudosindicatos de la construcción, petróleos y mineros, los colectivos armados y violentos, los planes y sus organizaciones carcelarias, las fuerzas bolivarianas de liberación o boliches, el holding de la corrupción en los traficantes de droga, los grupos paramilitares originarios de Colombia y las denominadas BACRIM. Uno de los principales puentes para el narcotráfico internacional, tanto es la vía aérea como la marítima en Venezuela. La Junta Administradora de Ad hoc de PDVSA informó este jueves que el ingeniero Gustavo J. Velázquez presentó su renuncia al cargo de director, lo cual fue aceptado por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Queremos agradecerle al ingeniero Velázquez su invaluable contribución a esta Junta durante los últimos 18 meses, su amor de patria, profesionalismo, honradez a toda prueba y su capacidad de trabajo han sido parte fundamental de los logros que hemos obtenido. Velázquez fue designado parte de la Junta Directiva de Ad hoc de Petróleos de Venezuela por la Asamblea Nacional el 13 de febrero del 2019. La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el Territorio Esequibo reiteró este jueves 2 de julio que la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción en la disputa por el territorio Esequibo entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Monitor social. En Maracaibo, el SODI número 11 ordenó el bloqueo de todos los accesos a la ciudad debido al repunte en el contagio de coronavirus. Las únicas personas que podrían acceder deben estar plenamente identificadas, salud, alimentación o alguna emergencia que se puedan comprobar su veracidad. Así lo puntualizó el jefe del SODI, el comandante Carlos Rijo. Los colectivos del 23 de enero cerraron los accesos de la parroquia para cumplir con la cuarentena, así lo reportaron usuarios en la red social de Twitter y vecinos de la comunidad. Están todos los accesos cerrados, no están dejando pasar a nadie, al menos que tenga un carnet o un salvoconducto, se le dieron en otro mensaje. Economía. La producción de crudo de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA y sus socios internacionales casi se redujo a la mitad durante el mes de junio, derrumbándose 280.000 barriles diarios debido al acopamiento total de la capacidad de almacenamiento y el colapso de las exportaciones debido a las sanciones de Estados Unidos, según informes técnicos de PDVSA vistos por S&P Global Platts. En mayo la producción de petróleo venezolano fue de 550.000 barriles por día, según la última encuesta de Platts sobre la producción de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Internacionales.
Reporte coronavirus. Casos globales 10.780.980. Recuperados globales 5.528.887. Muertes globales 518.121. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, respaldó las sanciones de la Unión Europea al régimen y advirtió a Nicolás Maduro que la expulsión de Venezuela de la embajadora Isabel Brillante aísla aún más al país de las sociedades libres y democráticas del mundo. La alta comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció las violaciones a la libertad de expresión y detención de políticos en Venezuela. En su informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet denunció asimismo a los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos. Las violaciones a la libertad de expresión y detención de líderes políticos y otros críticos persisten en Venezuela, destacó hoy la alta comisionada, aunque también valoró los avances de comparación entre su oficina y las autoridades de Venezuela. Por su parte, el Foro Penal se pronunció sobre el nuevo informe de la alta comisionada. Alfredo Romero, presidente de la organización, consideró en rueda de prensa que no se han acatado ninguna de las recomendaciones puestas en mesa por Bachelet. Hoy jueves 2 de julio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que ha levantado las sanciones contra 4 entidades y 4 tanqueros por su relación con el transporte del crudo de Venezuela. En la página web del Departamento del Tesoro se detalla que la nueva medida implica un levantamiento de las sanciones contra 4 compañías como 4 embarcaciones porque han cambiado su comportamiento con el gobierno de Maduro. La sanción anunciada este jueves eliminó a las restantes empresas griegas incluidas en junio en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos por transportar petróleo venezolano. Los buques retirados de la lista negra de Estados Unidos son los petroleros Seajero, Voyager 1, de los Voyager y Euroforce, todos los cuales estaban vinculados a las compañías navieras que se retiraron de la lista este jueves. Venezuela.libre te recomienda quedarte en casa y si te es urgente salir, ponerte un tapabocas y practicar la distancia social. Lávate las manos con agua y jabón con alcohol mayor al 60% o gel de alcohol. No te toques la cara para evitar llevar el virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No salir si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos. Limpia tu celular y objetos que manipules con frecuencia. Nuestras redes sociales, Twitter, @Figmin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Solo Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Y si lo escuchas por Venezuela.libre, no es rumor, es noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.